Bueno, un nuevo resumen de los hechos de la semana, pero como es habitual en este planteo, de los hechos íntimos, de los hechos personales, de algunos hechos, más bien de cosas que tienen que ver con mi trabajo. Y sobre todo, tomando estos mini hechos, porque en realidad son cosas apenas, digamos, contables, son la nada misma, estos mini hechos permiten plantear algunos temas. Los temas que están en esos hechos, detrás de esos hechos, en la base de esos hechos. Bueno, les voy a contar algunas cosas de esta semana y vamos a ver si se puede pensar algo con eso. O meterlo de vez en cuando, ¿viste? Que cuando escuchás en una canción esa... Lo primero que se me ocurre contarles, es que empecé a leer este libro de Eugene O'Neill, una obra de teatro que se llama Viaje de un largo día hacia la noche, y lo abandoné después de unas pocas páginas. ¿Por qué lo abandoné? Porque ya veía que la trama iba a dar lugar a un gran sufrimiento. Hay un hijo enfermo, tiene tos, tratan de que la madre no se preocupe, pero da la impresión de que el hijo se va a terminar muriendo y que el padre, que tiene una actitud un poco reacia y severa con él, va a terminar... Bueno, no quería exponerme a un gran sufrimiento, que es algo que me pasa habitualmente con películas y series. Cuando veo, por ejemplo, que hay un chico secuestrado o que alguien hace sufrir a un niño, ya no me interesa más seguir viendo. La pregunta acá, y es una consulta, ¿les parece que está bien hacer eso? ¿Uno tendría que prestarse igual porque son las leyes de la ficción? A mí me sale salir corriendo, no quiero sufrir, no quiero que me hagan sufrir, ni llorar mucho, ni que jueguen conmigo. Hay un montón de películas o de series en donde hay un personaje psicópata que hace sufrir a la gente. Entre las personas que hace sufrir es al espectador y yo me rehúyo completamente a ocupar tal lugar. Bueno, eso lo dejo planteado, si me quieren dar su opinión me interesa. Sigo la corrección del libro que tengo que entregar el lunes, que es, como ven acá, un gran texto hecho en base a los 3 primeros años de mi newsletter, dicho entre paréntesis, por si a alguno le interesa, hago un newsletter semanal gratuito de ideas, en donde hablo de cosas varias y hago reflexiones un poco a veces delirantes o juguetonas y a veces más sensatas. Este libro contiene digamos, es una construcción a partir de los textos de esos 3 primeros años. Y me cuesta, es decir, ya casi está, ya no estoy trabajando más en el papel, sino en el documento, pero no tengo seguridad. Entonces, a veces pienso que es lindísimo, qué bueno este texto tan libre que va y viene para todos lados. Y a veces digo, todo esto no será una desgracia, ¿qué valor tiene este libro? También tengo dudas respecto del título. El tema detrás de los hechos. No siempre me pasó esto, pero digamos, creo que es muy frecuente cuando uno hace algo, sobre todo cuando se arriesga a hacer algo un poco distinto a lo que hizo, algo de lo cual no está del todo seguro, que aparezcan estos autocuestionamientos, ¿no? Y este vaivén. Tal vez personas más maduras, más logradas, personalidades más logradas no padecen esto, pero a mí me pasa, al menos en este caso, de ir de un esto está buenísimo a esto no vale nada. Y bueno... hay que seguir igual, porque también eso me parece que es una conclusión importante. No es que uno va a llegar o debe llegar a un momento en donde pueda decir este texto que termino o esta obra, cualquiera que sea, es perfecta. Porque, y eso sería otro tema detrás del tema, no se trata tanto de lograr perfección, que no existe, sino de lograr satisfacción. La satisfacción es una cosa mucho más puntual, más carnal, más concreta. Uno puede sentirse satisfecho con su obra, con algo que hizo, un pastel de pollo o un libro. Pero también puede sentirse satisfecho, ¿no? A esto le falta, tendría que haber condimentado de otra manera, o voy a hacer tal cambio para llegar a una forma más satisfactoria. Me parece que es importante este cambio de perspectiva, porque si no uno con la idea de perfección o de, digamos, lograr una forma que atienda a cumplir con criterios que no son propios, pierde completamente el hilo, digamos, se vuelve imposible hacer algo. Así que creo que es un buen criterio este intento de lograr satisfacción personal. Compré este libro, otra cosa que les quiero leer, es decir, cómo enseñar filosofía a su perro. Me suena a lo de margaritas a los chanchos, que es un refrán de antes, ¿no? Darle margaritas a los chanchos, como dar algo de mucho valor a quien no lo merece. Los perros merecen todo, por supuesto, porque son seres extraordinarios, y por supuesto el título no está diciendo eso, está proponiendo hacer una traducción
de la enseñanza de la filosofía a una perspectiva que no sé muy bien cuál es, porque todavía no lo empecé, pero no compré porque me pareció interesante el planteo. Tema detrás del hecho. La enseñanza de la filosofía, digamos. Muchas veces me preguntan qué recomiendo para estudiar filosofía, y la verdad es que lo que yo recomiendo es no estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque creo que lo que se estudia es la historia de la filosofía. Se estudia la historia del desarrollo del pensamiento, pero en ese estudio no está presente la acción del pensar. Y yo creo que la filosofía es básicamente una acción y no un estudio. Una acción con determinadas características. Por ejemplo, con una extrema libertad que permite dar lugar a textos dudosos como el que yo estoy terminando. Una acción que tiene que ver con tratar de descubrir cosas que a uno lo involucran y le interesan. Se trata siempre de un pensamiento personal, no impersonal, y esa personalidad o esa personalización o esa involucración en el pensamiento da lugar finalmente o puede dar lugar a hallazgos que puedan ser compartidos y tengan valor para otros. Pero recomiendo no estudiar filosofía. Lo que suele pasar con la gente que estudia filosofía es que termina como en una posición bastante erudita y cierto escepticismo respecto de toda producción de pensamiento, enjuiciando severamente, críticamente todo y dando aliento a una obsesión del pensar que no es muy productiva. Así que creo que la filosofía es más interesante en la medida en que uno haga un uso salvaje, una lectura salvaje, y uno lee a los autores que le interesan como pueda, y a lo largo del tiempo esa lectura va cambiando sus intereses, va evolucionando, va encontrando otros libros, va dando lugar a otros planteos. Y por otra parte está el problema de que si uno estudia filosofía después no sabe muy bien de qué trabajar. Pero bueno, después, el taller de escritura que estoy dando va muy bien. La cosa, me parece que hoy se me ocurrió pensar así, como que la cosa en relación con la escritura, la experiencia de escribir, para no decir la cosa, funciona mejor en la medida en que uno se dé cuenta de que se trata de hacer algo con un texto y no de satisfacer miradas ajenas. Cuando uno empieza a escribir, muy rápidamente está interesado en mostrar, en que otro le diga, sí, esto es bueno. O que otro le diga que es malo, entonces torturarse con esa perspectiva. Pero la verdad es que lo que hay que lograr es una cosa que pasa entre uno y el texto, entre uno y la escritura, y que no tiene nada que ver con el reconocimiento. Y podríamos decir, lo difícil de lograr escribir tiene que ver con lograr esta posición en la cual uno descarta miradas ajenas, descarta la necesidad de ser reconocido, de alguna manera se entrega a algo que va a pasar sin saber muy bien qué es, y entonces, bueno, en ese enorme desinterés que se instala en relación con las reacciones del lector, paradójicamente uno se vuelve capaz de hacer algo que algún lector puede encontrar interesante. Mientras que si, por el contrario, uno está desesperado por conformar a algún lector, uno hace cosas que no tienen demasiado interés. Por ejemplo, otra cosa interesante que se me ocurrió es, muchas veces hay personas que van comprando cuadernos lindos. Y yo creo que el trabajo de escribir tiene más que ver con darse cuenta que el cuaderno es un útil y no un objeto de belleza, que se desplaza la cuestión estética del objeto en el cual uno escribe a la producción, a aquello que uno está intentando hacer. Bueno, algunas ideas al pasar de mi semana, haciendo un resumen de la semana que espero les haya resultado en algún punto interesante. Chau.